60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. Hoy en día salir adelante no es para los mejores ni para los más inteligentes, sino para aquellos que se atreven a profundizar sus sueños y a manifestarlo con claridad y determinación. El poder de la inteligencia emocional es fundamental para así iniciar un nuevo camino y potenciar la vida actual. Todos somos creadores de nuestra vida según nuestras creencias y valores. Todo el mundo enfrenta difíciles retos para mantener la motivación cuando desea alcanzar un objetivo, y para tener una visión más clara sobre este tema se encuentra con nosotros Lisette Tanquero, experta en el campo de la motivación. Lisette, bienvenida a 60 minutos, la hora de la verdad. Gracias. En base a la experiencia, a la gran experiencia que tú tienes en lo que tiene que ver con la motivación, nos gustaría que nos digas qué es la motivación. Bueno, le damos las gracias a Tulio, a este excelente programa, y bueno, desearle un excelente día a la teleaudiencia que nos está viendo. De hablar de motivación es algo que a mí me motiva mucho, precisamente. La motivación, hay muchos conceptos, pero se dice que es el conjunto de factores internos y externos que determinan las acciones de una persona. Y creo que sí, la motivación tiene mucho que ver con la forma de actuar, la actitud, el comportamiento, pero sobre todo la programación mental que cada uno hagamos de nosotros mismos. Y muy importante, nuestra autoestima. Cuando nosotros logramos un equilibrio de todos estos factores, realmente va a ser un día de mucha motivación. Lisette, en todo caso, la motivación no es un momento de inspiración, hay que trabajarla. Sí, la motivación no es inspiración de ahora, porque tuve una alegría o tuve una noticia que logró un impacto emocional que me hizo feliz. No, la programación mental y la motivación yo creo que van mucho de la mano. Y yo lo puedo decir en ejemplos propios, Tulio, y tú lo conoces. Yo siempre he sido una persona activa, sanguínea, siempre estoy alegre. Y he pasado por momentos duros en la vida. Cuando la pandemia yo me quedé sin estabilidad laboral y tuvimos que enfrentarlo junto a mi compañero. Y esta fue una de las causas que a él le produjo su muerte hace un año precisamente y unos días, porque no todo el mundo sabe programarse mentalmente ni manejar sus emociones. Y esto incide mucho en la motivación que nosotros tengamos de cómo enfrentar la vida, cómo dominar las emociones, y sí incide mucho en nuestra salud, tanto mental como física, en las dos. Por lo tanto, la motivación no es algo de momento, estoy motivada, ¿no? Una cosa es estar alegre, estar en un momento feliz, y otra cosa es manejar las emociones para nosotros mantener una programación mental equilibrada, una autoestima alta, deseos de vivir, encontrar en cada problema un reto y siempre pensando y disfrutando el presente. Ese es el éxito de la motivación, porque si miramos al pasado, vamos a ver que todos los que piensan en el pasado están depresivos, ya pasó, no hay remedio. Y los que están pensando en el futuro, qué irá a pasar, qué iré a lograr, están ansiosos. Entonces, ¿qué es lo que producen las enfermedades? Nos limita la motivación, estar toda una vida pensando en un pasado que ya no existe y en un futuro que es incierto. Depresión, ansiedad, y no disfrutamos el presente. Por lo tanto, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro manejo de las emociones es quien define que nosotros seamos motivadores con nosotros mismos. Esa es la motivación. Lisette, ¿la motivación se da en tiempo de crisis o en cualquier momento? Repito lo mismo, Tulio, la motivación no es por un momento de felicidad o de crisis, hay que ir cultivándola en el decursar de la vida, incluso desde que somos jóvenes.
Nosotros tenemos que borrar la palabra problema de nuestro diccionario mental. No dejarnos llevar tanto por el subconsciente, sino más por el consciente activo. Activar más los momentos que tenemos, que disfrutamos de la vida. No pensar tanto en las cosas tristes. Las cosas difíciles y tristes llegan sin buscarlas. Nosotros tenemos que manejar nuestras emociones. Y era el ejemplo que yo le iba a poner anteriormente. Cuando yo pierdo el amor de mi vida, mi media naranja, era mi oxígeno, mi compañero, tú que lo conociste, sabes del matrimonio tan feliz, no porque él no esté, lo estoy diciendo, éramos felices. Era un matrimonio, yo diría, casi perfecto. Y al perderlo, uno se queda como un barco a la deriva. ¿Y para dónde voy? Sin rumbo, ¿qué hago? Y ahí es cuando hay que tener realmente un manejo de las emociones, una programación mental de un temple de acero. Todos podemos lograrlos y no caer en estados depresivos, no en momentos de inspiración determinados por algo bueno, no. Eso se cultiva incluso desde jóvenes, desde niños, porque desde que tenemos a nuestro hijo no hay que gritarle, porque eso le eleva el cortisol cuando tú le gritas a un niño, cuando tú le impones algo a un joven, cuando tú discutes con una persona, elevamos los niveles de cortisol, que es lo que le llaman la hormona del estrés, y eso nos mantiene nuestro metabolismo, todos nuestros órganos alterados. La motivación desde niños es responsabilidad de la familia inculcarle confianza en sí, autoestima, que no es ego. Y eso se va cultivando para cuando nosotros llegamos a la adultez, estar preparados, manejar las emociones y con ellos manejamos y mejoramos nuestra calidad de vida. Lice, ¿por qué no todos alcanzan ese tipo de motivación que de alguna manera los va a llevar a cumplir con sus metas? Yo diría, por experiencia propia, por amigos, por las cosas que en la vida nos van sucediendo, que no todos lo alcanzan porque no todos tenemos una alta autoestima. Eso hay que cultivarlo. Hacer todo lo contrario a lo que nuestro subconsciente nos indica. Cuando en un momento de dolor, un problema, la mente consciente nos dice: hay que estar triste porque perdiste al ser querido, te quedaste sin empleo, tienes una situación económica difícil, tienes un problema matrimonial, tienes una situación X de un proyecto que no salió. Y ahí es cuando tú tienes que hacer todo lo contrario a lo que lógicamente tu mente consciente te está diciendo y levantarte. No todos vemos la vida de igual manera porque todo depende de la actitud, de la programación mental que nos hagamos. Y ahí cuando uno ve que ya se está cayendo, como decimos en mi patria, que tienes el hígado en un hilito que parece que ya no puedes más, ahí es cuando hay que programarse mentalmente y levantarse, Tulio. Y decir: yo sí puedo, proponerse objetivo, voy a salir, porque se engaña la mente. Siempre hacemos lo que la mente quiere, que es lo lógico. No, hay que hacer lo contrario, activar todo el mecanismo del cuerpo, que si dice falleció alguien, hay que llorar, sí, el dolor está dentro, pero no me voy a deprimir, me voy a levantar. Y es algo importante que quiero tratarte de mi experiencia. Ahí hay que dejar de ser egoísta. Las personas se deprimen ante un momento grave que no saben la solución, ante la pérdida de un ser querido, porque sencillamente las personas caen en ese bache porque no hacen lo contrario a lo que tienen que hacer. Hay que levantarse, señores, no ser egoísta, porque si te pones a analizar y se dicen que las almas existen y están cerca de nosotros de los que se van, si fuera el caso, esa persona que partió en ningún momento le gustaría ver a una familia y a ese ser que queda deprimido, tirado al piso, tirándose a morir. No, en homenaje a él que partió, yo tengo que demostrarme primero a mí que estoy aquí, a cumplir el reto, el legado que juntos queríamos, ya sea un hijo, los padres, el esposo, levantarte para que él te vea feliz. Y mi esposo me decía muchas veces, cuando yo estaba triste, y tú lo sabes, me decía ese dicho cubano:
esa no es mi chica. Pero cuando yo me levantaba ante un momento difícil y decía, lo vamos a hacer, corazón, lo vamos a lograr, decía, esa es mi chica. Y cuando yo caí en esos estados tristes, que lo necesitaba, que el dolor invadía mi pecho, la garganta me la cerraba, yo me levantaba, respiraba hondo y decía, él me está mirando y quiere que diga, esa es mi chica. Y ese manejo de las emociones es lo que hace la diferencia, que somos egoístas. Pensamos en nosotros, en nuestro dolor, pero ¿por qué no pensamos cómo le gustaría a esa persona que partió vernos rehaciendo nuestra vida y nuestra familia del entorno? No se puede ser egoísta, hay que ser valiente, motivarnos cuando no se puede, levantarnos, y esa actitud es la que determina que siempre estemos motivados. Solo nosotros somos los responsables. Elisec, en base a lo que tú estás mencionando, y sobre todo por el hecho de que tú has vivido en carne propia lo que es un sufrimiento tan duro como es perder a un ser querido. ¿Qué papel juega en sí la motivación? La persona, ¿cómo aprende a cultivar esa motivación? La fuerza de voluntad, los hábitos, ¿son fundamentales en esto? Sí, es fundamental. Por eso muchas personas me dicen, tú eres muy fuerte. No, nadie sabe lo fuerte que es hasta que toca ser fuerte. Así lo dice una frase, nadie sabe lo fuerte que es hasta que toca ser fuerte. Pero es muy importante, Tulio, algo que dijiste, la fuerza de voluntad. Eso ni el familiar más cercano que quedó ante un duelo, ni el hijo, ni el padre, por mucho que te toquen al hombro y te diga tienes que levantarte, eso no funciona de esa manera. Tu fuerza de voluntad está determinada por tu autoestima, como tú te ames, que tú te conozcas tanto a ti mismo, que tú sepas en los momentos más difíciles, donde estás tocando el piso, cómo levantarte. Y yo le doy un consejo, porque yo lo sufrí. Yo sufrí divorcios, porque la vida realmente yo hubiera querido que el padre de mi hijo estuviera conmigo toda la vida, porque no soy una mujer que cambia de pareja, soy muy pasional, muy amorosa, muy entregada, muy leal, pero el matrimonio es de dos y si uno no quiere, el otro se retira, lógicamente. Sufrí un divorcio, sufrí un duelo, sufrí ser emigrante, cambiar y transformar toda mi vida y mis costumbres, levantarme en un país de cero y llegar a tener las cosas que ya uno tiene con mucho sacrificio. Y todas estas enseñanzas de la vida es lo que marca la diferencia del estándar, es lo que te dan ese plus de ser extraordinario. Tu fuerza de voluntad, tu actitud. No hay nada imposible en este mundo. Ni hay que tener millones para lograr los sueños. Una aférrima actitud, convencimiento, autoestima, programación mental, que sí podemos y que si está en la mente, lo que yo pienso, lo que yo creo, yo lo logro. Esa es la actitud, fuerza de voluntad, compromiso con uno mismo, pero por sobre todo, estar convencida de quién soy y amarnos tanto que nada ni nadie, ni la pérdida de un ser querido puede transformar nuestra programación mental. Ahí está el éxito. Elisec, permítenos irnos a un corte comercial. Ok, volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Elisec, volviendo con la entrevista, hay un detalle bastante curioso, pero muy importante. El hecho de que la motivación se complementa con la fuerza de voluntad y sobre todo con los hábitos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Así es, Tulio. Lo que hemos comentado, una cosa tiene que ver, es como una cadena con otra. Sí, si nosotros no organizamos, no educamos nuestra manera de actuar en la vida y la programamos, los hábitos sí determinan el éxito, la felicidad y nosotros valorarnos una alta autoestima. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros nos levantamos y dejamos, lo primero yo que hago particularmente, y lo he aprendido de los expertos, porque es bueno escuchar, es que cuando tú abres los ojos en la misma cama, tú te estás deseando, no tienes ni que decirlo a veces, pensarlo nada más es bueno, hoy va a ser un día espectacular. Lo primero que automáticamente cuando tú tienes una casa limpia, recogida, es levantarte, asearte, tender tu cama. Y por sobre todo, estamos acostumbrados que nos acostamos lo mismo a las 11 que a las 12, y los japoneses nos han enseñado cosas lindas en la vida, aunque es de otra idiosincrasia, de otra manera de actuar. Los hábitos son los dueños del éxito, Tulio. Acostarte todos los días, planificarte. Dice que el que madruga, Dios lo ayuda. Acostarte temprano. Yo tengo mi despertador que a las 10:30 me avisa en el teléfono siempre que hay que ir a dormir. Y yo siempre me tomo unos 15 minutos en lo que me acuesto, arreglo el cuarto, pero ya yo me he ido habituando en meses que a las 10:45 o 11 yo tengo que estar dormida. Y normalmente ya mi reloj biológico a las 6:30, 6:15, 6:30 yo me estoy despertando, ni el despertador. Porque vas creando un hábito, pero cuando te despiertas temprano, ya sea hacer tus ejercicios, a disfrutar 15 minutos de un café en familia, antes de irte al tema de estrés, a trabajar, a coger el bus, el carro, que el que me pita, que ya estás elevando un cortisol a la fuerza, y es que la hormona del estrés, y estás alterando todo tu metabolismo, tus órganos. Es muy importante crear los hábitos. Si tú estás en una casa limpia y organizada, es el resultado que tu mente está limpia y organizada. Si tú tienes hábitos correctos de horarios, hasta para comer, tú estás ayudando a tu salud, a tu estómago que procese su digestión, que tu metabolismo funcione perfectamente. Es muy importante los hábitos. Dice, ¿hace cuánto tiempo o qué te impulsó a entrar en este mundo de la motivación? Interesante el tema. Yo creo que tiene que ver también con tu temperamento. Tú sabes que hay personas melancólicas, sanguíneas, coléricas, flemáticas, son los temperamentos que existen. Pero la persona que es sanguínea quizás le es más fácil porque se expresa más, habla mucho, le gusta abrazar, le gusta besar. Y no es que sea alto perfil, es que se siente feliz con esa manera de ser. Yo te diría lo que yo descubrí casi después de los 50, porque precisamente en unos días cumplo 61 años, nunca he negado mi edad, Tulio. Para mí, yo tengo no un ego, autoestima tan alta, que estas zanjitas que están aquí, estas huellas del tiempo, es de tanto reír, porque hasta en los momentos más difíciles yo río. Y cuando saludo a alguien espontáneamente le regalo una sonrisa, que eso alimenta el alma. Entonces yo reflexiono y digo, ¿por qué negar mi edad? Yo valgo por mis valores humanos, por mi energía, por mi actitud, pero además, si esto que está aquí se ha ido haciendo sus huellas del tiempo y estas líneas están un poco profundas, es de tanto sonreír a la vida, es de felicidad. Y lo que me da felicidad ni me avergüenza ni me estorba. Jamás osaré tocar mi rostro. Entonces yo digo con orgullo, mi edad no es 61, mi edad es 20, porque mi actitud determina mi comportamiento, mis hábitos, mi manera, mi deseo de vivir, mi manera de actuar. Mi edad biológica existe, pero mi edad espiritual, la del corazón, esa es la que es válida. La motivación es contagiante. Sí. Y mira, te voy a hablar de algo interesante. Yo lo aprendí de la psiquiatra Marian Rojas, que le escucho mucho, a Mario Alonso Puig, que son españoles, pero son excelentes, yo diría maestros. Yo me levanto escuchando estas charlas y realmente me retroalimento. La motivación es algo, y repítame la pregunta que se me pasó, porque te iba a decir algo. Sí, la motivación es contagiante. Sí, exactamente, porque me fui del tema porque ellos insisten en esto. Sí es contagiosa. Tú que me conoces, yo llego a un lugar y lo primero que hago es abrazar, besar. Cuando tú das un beso a alguien que lo sientes y tú abrazas 8 segundos, que te la aprietas en el pecho a la persona, tú estás inmediatamente activando la oxitocina, que es la hormona de la felicidad.
Y entonces el cortisol hace así automáticamente y desciende, que es la hormona del estrés. Entonces sí es contagioso, porque tú puedes llegar a un lugar que la gente esté triste, cabeza baja, hay atención en un centro laboral, y desde el momento que tú llegas y abres la puerta y dices, buenos días, buenas tardes, les regalo toda mi mejor energía a esta gente linda de aquí. ¿Cómo están? Y sonríes, todo el mundo te va a sonreír. Automáticamente sí es contagiosa, la felicidad se contagia, depende de la actitud, siempre tener ese hábito, ese comportamiento de contagiar. Ahora, este contagio o esta motivación puede ser hasta efímera. Para que esa motivación permanezca en la persona, tú que eres maestra en cuanto a brindar talleres, conferencias con relación a esto, ¿la persona necesita una guía? La persona, la mejor guía la tiene aquí adentro, en su alma. Esa que no se ve y que no tiene color. Pero alguien que se la despierte, ¿no? Pero es importante algo que me preguntas y que voy a señalar. Tú eres el responsable de tu actitud. Eres el responsable de tu comportamiento diario. Y nada ni nadie en el mundo, en la faz de la tierra, puede amargar tu día. Cuando alguien le echa culpa a otro, que por culpa de ese que me trató mal. A ver, cuando tú sabes lo que vale, si alguien viene y te hace una ofensa, yo digo, no es conmigo, porque yo sé lo que yo valgo. La ofensa no es directa a mí. Yo más bien siento compasión por esa persona que digo, algún problema grave tiene y que lo está exteriorizando hacia mí en una ofensa que va y ni es conmigo porque no tiene la autoestima suficiente y quiere ser el centro ofendiendo. Esa persona más bien necesita, yo la compadezco, necesita ayuda. No tomarnos las cosas de otros personales. Eso te lo va dando la edad, la experiencia de la vida, Tulio. ¿La edad influye en la motivación? En lo absoluto, porque yo tengo más de 60 años y me siento de 15 y conozco jóvenes de 18 y de 20 que son adultos mayores. Entonces tú dices, la edad no determina que tú sonrías, seas feliz, a pesar de haber perdido mi compañero, de pasar por tantos retos importantes en la vida. Me preguntabas al otro día de mi esposo no estar a mi lado si yo era feliz y yo te decía que sí. Porque yo estaba pasando por un momento de dolor como todo ser humano. Pero la felicidad no es el dolor que tú tengas dentro. La felicidad no es tener mucho dinero. La felicidad es saber disfrutar el ahorita, no el pasado que no tiene remedio, el futuro que no ha llegado. Mira, se dice que tenemos más de 60,000 pensamientos al día. De ellos, automáticamente el 95% se generan automáticamente. Y solo el 80%, el 5% es el que es realidad. Lo demás tú lo estás creando y nunca sucede. Entonces, ahí tienes la respuesta. Ahora, relacionando la motivación con el emprendimiento, ¿la edad influye o cualquiera puede emprender? Yo te diría emprender y buscar empleo. Me choco muchas veces y mi esposo me lo decía porque él tenía, no lo amaba, lo amo todavía, aunque él no esté, y él me decía, ¿tú crees que a mi edad de 70 años me van a dar empleo a mí? Jamás en la vida coincidí con él en eso. Yo presento hojas de vida actualmente y jamás ha pasado por mi mente, se lo juro por lo más grande, de que por yo tener 61 años no me van a emplear. Ni nunca la fecha mía de nacimiento, después de mi nombre es lo primero que pongo y después mis datos personales. Y siempre voy convencida a un lugar. ¿Por qué? Porque me valoro. Primero sé quién soy, qué valores tengo, qué preparación, dominio de lo que voy a ir a aspirar. Y segundo, mi actitud. No voy a llegar a un trabajo a decir, oiga, que usted me ayuda, que tengo 60 años, que la situación... No. Yo vengo aquí, ya sea un proyecto, cerrar un negocio, a buscar un empleo. La edad no determina. Determina el manejo de tus emociones, tu autoestima, tu convencimiento, tu seguridad de quién eres. Y usted se le van a abrir todas las puertas del mundo como se me están abriendo a mis proyectos. Muchas empresas me llaman que quieren este tipo de charlas porque la gente está en el piso. Para finalizar, Lisset, la situación que vive Ecuador es bastante preocupante. Por tu experiencia y tu capacidad, ¿qué experiencia le das al ecuatoriano?
¿qué le das, qué mensaje le das para que de alguna manera se motive? Este es el mensaje más lindo que sale de mi corazón. Ámense a ustedes mismos, no dependan del exterior, de las circunstancias. Dice que la motivación son factores internos y externos que determinan parte de tus acciones, ¿verdad? Ningún factor externo puede dominar ni mis emociones, ni programar mi mente, ni decirme en la vida cómo yo voy a vivir y actuar. Puede existir los problemas políticos, económicos, sociales más grandes del mundo. Y entonces, ¿por qué si existen estos problemas grandes, hay gente que son felices y otros se autodestruyen? ¿Por qué unos tienen opinión propia y otros se guían por lo que dicen otros en las redes sociales, que es muy buena por una parte, pero por otra nos lavan el cerebro? Entonces, el mensaje directo: primero, ámanse mucho. Tenemos que sentir mucho amor, convencimiento de qué somos, valorarnos, tener nuestros propios criterios, y nada ni nadie de lo externo puede definir cuáles van a ser mis criterios ni cómo va a ser mi día. La situación del país está así porque no nos estamos amando ni valorando a nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos un ente social independiente. Venimos a este mundo y nadie es igual a nadie, ni los gemelos de la misma placenta, como decimos. No, cada cual es dueño de su vida, de su actuar, de su manera de pensar, de comportarse, de su actitud, de sus hábitos. Si nos amamos mucho, estamos seguros de sí mismos, nada ni nadie puede afectar nuestras emociones. Ahí está el éxito. Amarse, comportamiento, hábitos y todas las experiencias. Tomar lo positivo y descartar lo negativo. Dice, queremos agradecerte muchísimo por todas las cosas que tú nos has dicho. Sabemos que la gente pues va a receptarlas y va a tener un cambio positivo. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, Tulio, estoy abierto a todas las empresas, a todas las familias que quieran acercarse a mí, y desde el fondo de mi corazón, todas estas experiencias que las he vivido con resultados positivos, pues transmitir todo este arsenal grande de sentimiento, de amor, de actitud que tengo para todos, para ayudarles a aprender a vivir más y mejor. Gracias. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. ¿Mienten los políticos? La mentira es una práctica tradicional que la opinión pública relacionada con la profesión política. Esto se ha forjado aparte de las creencias que todos ellos mantienen, además la impuntualidad. Antes el político era una persona respetada, ahora se lo reconoce por su doble moral, aunque hay políticos sinceros. Los efectos de la mentira política suelen tener consecuencias en la vida de los ciudadanos como en los políticos. Estas agudas sátiras de las prácticas de la mentira política mantienen toda su vigencia y que pertenecen hoy. Lo eran cuando lo hizo por primera vez. No hay diferencia entre la mentira social y la mentira política. La mentira política es el arte de hacer a los pueblos creer falsedades saludables. Según su óptica del mentiroso, es un buen fin. Para conocer mejor sobre este arte de la mentira política, hemos invitado a 60 minutos al doctor Patricio García, experto y analista político y social. Doctor Patricio García, bienvenido a 60 minutos. En este momento vamos a tocar un tema que está de moda, que es hablar de la política o de los políticos. Estamos en tiempo electoral. La gran mayoría de ciudadanos, con las graves carencias y engaños que están padeciendo, ¿cómo usted ve las elecciones?
Bueno, primero agradecerte, Marco Tulio, por haber tenido la gentileza de invitarme a tu programa. Igualmente a todos tus televidentes que nos están observando, un saludo, y que el país entero tenga una posición positiva ante los momentos que estamos viviendo. Ese negativismo hace mucho daño a la población, a la ciudadanía, y limita el desarrollo. Entonces tenemos que tener una mente positiva, que vamos a superar todos los problemas y males que nos están aquejando ahorita a nuestra nación. Ahora, la posición del pueblo, ¿cuál es? A su perfección, digamos. Bueno, fíjate, en este momento electoral se vivió un caso atípico, como dicen, y todos están utilizando este término, por cuanto desde la misma convocatoria de elecciones es una elección excepcional. En segundo lugar, los hechos que se dieron en este proceso electoral, el magnicidio del señor Villavicencio, que dio un revés a las proyecciones electorales y sorpresas a través de un debate donde un joven que apenas tenía el 6% de aprobación a su persona a la candidatura a la presidencia, termina rematando segundo. Luego también tenemos que analizar la falta de seguridad del Estado que no brindó a los actores políticos y que terminaron lamentablemente con el asesinato de el del candidato Fernando Villavicencio, que tenía grandes expectativas, porque si él hubiera asistido al debate, Villavicencio tenía más recursos de oratoria, tenía más discursos de documentación y podría haber dado también un revés y alguna sorpresa electoral. Pero la violencia ha sido la característica de este proceso electoral que ya estaba viviendo el país, porque el comentario Manta lo ha vivido con el asesinato de su alcalde, y se habla que estamos en un estado que no se lo dice ahora, sino que el doctor Francisco Huerta Montalvo lo dijo hace 12, 14 años, que estábamos viviendo la narcopolítica. Eso hoy día ya nadie lo puede refutar, nadie lo puede negar, y realmente las consecuencias de esta violencia se origina por este origen de las mafias que se han penetrado en las organizaciones políticas y en las instituciones. En esas circunstancias, yo creo que el pueblo ecuatoriano está un poco decepcionado, no encuentra una salida, una luz al final del túnel, y que las elecciones realmente un ejercicio cívico, pero que no encuentran una alternativa real para solucionar los problemas como la desocupación, la salud, la educación, que son factores elementales para que una sociedad funcione. Y cuando no funciona una sociedad, estamos hablando de un Estado fallido, y un Estado fallido con el ingrediente que ese Estado, quien lo controla, es un Estado delincuencial. Ante esto, doctor, ¿qué debe prevalecer en la ciudadanía al sufragar? Bueno, tenemos que tomar en cuenta, Marco Tulio, que todos los procesos electorales donde participa el pueblo, el voto no es un voto cerebral, el voto más es un voto visceral, de posiciones superficiales, donde el pueblo en un momento se ilusiona, vota por coraje, indignación, repudio, etcétera, pero no vota realmente por propuesta. Y eso lo hemos visto no ahorita, en la historia de la humanidad. Tú podrás ver que Cristo, una semana antes que sea condenado a muerte, fue aclamado
el Domingo de Ramos, entró como Señor de los Señores, Rey de los Reyes. Pero ese mismo pueblo que lo aclamó, después lo condenó a la muerte. ¿Por qué? Porque fue incentivado por los sumos sacerdotes a todos para que ese pueblo vote y condene a Cristo y salve a un delincuente como era Barrabás. Eso en la historia política, no solo del Ecuador, del mundo, de América Latina, nosotros vamos a ver que el pueblo siempre es susceptible a que ese voto no sea canalizado en forma oportuna y veraz y se aprovechan las circunstancias. Así lo aprovechó Adolfo Hitler después de la Primera Guerra Mundial, la pérdida de Alemania, y levantó el orgullo alemán que él decía, y un pueblo tan culto como el alemán terminó liderándolo un hombre como Hitler, que la historia lo ha catalogado como el político más terrorífico que ha tenido la humanidad y lo que produjo más de 6 millones solo de víctimas de los judíos y el resultado final 45 millones de víctimas que constituyó la Segunda Guerra Mundial. Doctor, el odio, la pasión, lo que usted mencionaba, lo visceral, está implícito en que el ciudadano vote por políticos a pesar de que sientan de que está mintiendo. Fíjese, la mentira es parte de la politiquería. Precisamente ahorita que hablábamos de la Alemania nazi, Goebbels, el padre de la publicidad, de la manipulación política, de la publicidad política, manifestó que una mentira 100 veces repetida se convierte en verdad. Y también decía el gobierno nazi, la estructura del nazismo, decía que cuando vas a mentir, miente en grande, que esa es más creíble. Las mentiras chiquitas son más difíciles de creer, entonces miente en grande. Y el pueblo cree, las verdades son más difíciles de creerlas. Y en esas circunstancias, ese principio se lo ha aplicado en el mundo entero. Veamos aquí, solo analizando, aterrizando en el Ecuador. Pan, techo y empleo. Fue un eslogan que ilusionó al pueblo, pensaba que iba a tener pan, significaba que iba a tener casa, que iba a tener empleo, y ve los resultados que no se dieron. Y así podemos analizar a muchos actores políticos donde se ilusiona al pueblo con una postura y después las realidades son otras. Es decir, lo que dice el pueblo que se conoce, yo te ofrezco y busca quien te lo dé. En consideración a lo que usted menciona sobre las mentiras pequeñas y grandes, resolver el problema de un país en 100 minutos o en 100 días, ¿es una mentira pequeña o grande? Bueno, eso es una idiotez ya, ¿no? En 100 minutos nadie puede cambiar, no puede cambiar ni los problemas de un ciudadano de su hogar, pues. Eso necesita un proceso. Es que ahí viene el problema, cuando no entendemos que la política es una ciencia, que fluyen varias corrientes de eso, la economía, la educación, la justicia, todo, para armar un Estado eficiente. Entonces se recurren a estas cosas y encontramos lo que usted dice, en 100 minutos voy a solucionar este problema. Eso realmente, como te digo, ya no es una mentira. Eso es una falta de respeto, una idiotez ofrecerle al pueblo y lamentablemente... Pero hay gente que lo cree. Bueno, ese es el problema más grave, bueno, que hay gente que lo cree, se ilusiona en la desesperación, pero no quieren plantear los reales problemas del país. ¿Cuáles son los reales problemas del país? La corrupción, por ejemplo. ¿No? La corrupción es una problemática que merma los recursos del Estado ecuatoriano y no solo del mundo, en el Ecuador, sino del mundo. Se calcula que la corrupción en el Ecuador está sobre el
15-20% de las obras que se desarrollan del PIB, del Producto Interno Bruto, lo que significaría que muchas obras se podrían hacer y lamentablemente por la corrupción no se las hace. Por eso es que Bukele, yo no soy muy partidario, lo admiro por su posición enérgica, pero a veces se extralimita. Bukele dice que cuando la plata no se la roba, alcanza para las obras. Y eso es lo que estamos viviendo. Aquí no alcanza porque se roban la plata, pero este país que ha sido muy rico, bendecido, y así ha sido la historia. Yo te voy a contar dos anécdotas de un hombre tan culto, intelectual, que dominó la política ecuatoriana por 40 años, el doctor José María Velasco Ibarra. Dice una anécdota que un día estaba haciendo una campaña en un pueblo y la mejor forma de él era el balcón, por eso él decía, dame un balcón y seré presidente. Entonces él, en sus discursos emotivos que el pueblo lo avivaba, comenzó a decirle, y este pueblo necesita el puente y vamos a hacer el puente. Entonces un asesor le dijo, doctor, el problema es que no hay río y haremos el río y el puente, y el pueblo era más fanático. Entonces esas son las historias que hemos vivido, y el cual también eso significa una estafa política. Doctor, permítanos un pequeño corte. ¿Cómo no? Regresamos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Doctor, en consideración a lo que hemos conversado, al ciudadano en la actualidad, ¿le está afectando el pasionismo, el odio, el engaño para hacer un escogimiento de un buen candidato para el país? Marco Tulio, indudablemente el que siembra viento cosecha tempestades. Este país se ha radicalizado en posiciones irreconciliables que terminan en odio, pero las causas y los motivos no son de ahorita, es para atrás, es posterior, en lo que se vivió en el pasado. Entonces, eso yo creo que le hace mucho daño a la democracia, porque los ciudadanos no votan, a pesar, como te dije, y no me quiero contradecir, que siempre el voto nunca ha sido cerebral, el voto ha sido visceral, de odio, de coraje. Pero hoy día se ha agudizado eso. Lo que tenemos que decir que no hay, que existe, pero se ha agudizado más en estos momentos. El país vive unas posiciones de odio que pueden ser peligrosas y que esto podría terminar en un estallido social. Yo le diría más que un estallido social, una implosión, es decir, no es la explosión es las fuerzas externas que presionan el aparato del Estado, y eso van a tratar de terminar con el Estado y surgir un nuevo Estado que no sabemos a quién va a responder a eso, porque de la violencia y de la guerra sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina. Ahora, ¿cómo suplir, cómo evitar el odio? ¿La cultura influye? Sí, pero por más, ese es un problema ya de la psiquis, ¿no? Hay afectos y desafectos que son normales.
¿no es cierto? Así como existe el día, existe la noche, eso, el fuego, el agua, las contradicciones, hay el odio y el amor. El problema es que hay que canalizar esas posiciones y no volverlas dogmáticas, no volverlas personales, en el asunto de que porque este no me saludó, yo lo odio. No, el odio tenemos que despojarnos de eso y de hacernos un baño de reflexión que no nos lleva a ningún lado positivo. Y tenemos que buscar los puntos que nos unan los ciudadanos y dejar los odios aparte, pensando en una sociedad al cual los vivimos y cual convivimos y que ya pertenece no solo a nosotros, a las generaciones que vienen atrás. ¿Los políticos son responsables de esto? Claro, los políticos son responsables, porque divide y reinarás, pues a ellos les gusta eso. Y el doctor Velasco Ibarra, buena hora, otra frase, que es un hombre con mucha visión, y decía, vea, señores, las cúpulas dialogan, la masa pelea. Entonces decía que los grandes dirigentes conversan, se reparten el pastel, mientras el pobre pueblo está peleando. Allá está el odio, allá hacen llegar el odio. Pero acá no, pues allá toman whisky, champán, hablan esto y se reparten y todo y bien. Entonces por eso le digo que ese odio no conlleva nada, es más bien utilizado para tenernos divididos, tenernos totalmente antagónicos entre la población, impedir que el pueblo unido exija realmente las reivindicaciones que necesita. Ese odio incluso ha afectado mucho a familias enteras, bueno, hermanos, esposos, de todo, ¿verdad? Así es, así es. Pero eso ya es el fanatismo político, ¿no? Además del odio hay un fanatismo político, y lo hemos visto, lo que vivió Alemania, lo que pasa en Argentina. Fíjate, Argentina es un fenómeno muy especial. La doctrina justicialista de Juan Domingo Perón, con su esposa, doña Eva María Duarte, que fue el motor de ese movimiento político, conocido como el peronismo, y decía que después de Dios el pueblo argentino tenía que servir a Perón, porque Evita era cristiana, muy respetuosa, pero Perón estaba después de Cristo, y las grandes las cosas que hizo la señora Eva Perón, hasta el día de hoy se recuerda, siendo un gobierno de carácter profascista, que encontró en Argentina una economía que estaba situada en la 7ª economía del mundo. Hoy día vemos que Argentina está peleando los últimos puestos en la economía mundial, y vemos que ese pueblo todavía tiene ese recorderis de Perón y de Evita Perón. Y se roban el discurso, quien creyera, gente disfrazada de socialismo, que no son socialistas porque se acogen ese discurso, por ejemplo, la feminista, cuando Evita Perón dijo que ella jamás hubiera querido llegar a ser vieja, fea y soltera. Eso decirlo ahorita al movimiento feminista sería una herejía, pero ese movimiento feminista lo respalda en Argentina, y asimismo las posiciones de Perón con la simpatía a los gobiernos de Hitler y de Mussolini, que les dio hasta refugio, y los gobiernos dicen que son de izquierda, totalmente contrario, cuando la izquierda estaba en contra de esos regímenes. ¿Los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad, culpabilidad con relación a esta actitud de todo el pueblo ecuatoriano a ponerse de un lado, ponerse del otro, pero prevaleciendo el odio?
Ya le manifesté que los medios de comunicación tienen un poder ilimitado para el bien o para el mal. Para el mal lo utilizó Goebbels y lamentablemente muchos siguen esa postura, ¿no? O sea, el pueblo es el tonto útil ahora. El pueblo, el tonto. Es un conejo de experimento, como dice, ¿no? En esas circunstancias, yo creo que los medios de comunicación hoy día tienen que buscar proyectos nuevos que llamen la atención y que identifiquen con la ciudadanía. Y así vemos, por ejemplo, que la prensa escrita, por ejemplo, cada día disminuye su número de lectores, la televisión poco a poco va perdiendo sintonía y las redes sociales son los grandes voceros de la sociedad, de los jóvenes y de todos los segmentos de la sociedad. Tanto así que usted ve que en la televisión, en esta campaña electoral, pocos candidatos y en muy mínima parte pautaron en los medios tradicionales, tanto en la televisión como en los medios escritos, a excepción de la radio, que la radio sí sigue teniendo una vigencia determinante en la comunicación ciudadana. Doctor, para finalizar, ¿considera usted que año y medio es suficiente para resolver al menos las prioridades que tiene el Ecuador? Vea, realmente yo admiro y respeto la valentía de los dos finalistas, del joven Daniel Noboa y de la señora Luisa González. Un año y medio, si en 4 años no se puede hacer a veces mucho, es peor en año y medio. Y peor lo que se espera, va a ver, tenemos que está anunciado que ya en noviembre el fenómeno del Niño estará presente. Y veremos también que el próximo año, a partir del mes de mayo o junio, se tiene que convocar a las elecciones definitivas. Entonces es un año preelectoral. Y encima de esto, la inseguridad y la violencia. Realmente que Dios los ilumine, que Dios los bendiga y que busquen el camino. Yo no quiero ser agorero del desastre, pero lo veo difícil, pero les deseo a los dos candidatos y al que gane, el que el pueblo escoja, que no los defraude y que trate de hacer lo mejor posible y que hagan realidad las aspiraciones que más quiere el pueblo ecuatoriano. Doctor, le agradecemos muchísimo su presencia y todos esos sabios consejos y la manera como usted está expresándose con relación a lo que esperamos en el país. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Marco Tulio, y siempre a las órdenes. Y esperamos que el pueblo ecuatoriano, que es digno de una mejor suerte, eso los políticos tomen conciencia. Pero mientras exista la politiquería y no se aplique la política como ciencia, tenga la seguridad que viviremos en estas frustraciones. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos de encuentro. Hasta la próxima.